buenos días para todos. Antes que nada quiero agradecerles mucho por estar acompañándonos en esta presentación y por supuesto nuestro reconocimiento a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que nos brinda una vez más la oportunidad de compartir aspectos que entendemos importantes acerca de la economía uruguaya y sobre todo teniendo en cuenta precisamente el momento de la evolución de la economía uruguaya en que estamos realizando estas apreciaciones. Aquí hemos venido a dar la posición del gobierno en esta materia con las perspectivas especializadas que podemos aportar desde el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Uruguay y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El discurso del presidente de la asociación ha estado cargado de conceptos. Yo diría que ya inició una suerte de debate al respecto. Y desde ya le digo que no tememos a discutir los temas que él señaló como relevantes, como son los que refieren a la cultura del trabajo, a la productividad, a la competitividad. Es más, con nosotros ocurre todo lo contrario. No solo no tememos discutir esos temas, sino que son nuestros temas preferidos en este momento del Uruguay. Y obviamente con todo respeto y con toda modestia y humildad venimos nosotros a ofrecer nuestro punto de vista, ojalá complementario y coherente, con mis colegas integrantes del gobierno, Mario Vergara y Álvaro García. Yo quisiera comenzar por recordar muy brevemente el rumbo estratégico, como dice esta lámina, que el actual gobierno se ha trazado en materia de política económica. Y al tiempo de recordarlo, quisiera confirmarlo. Nosotros vamos a seguir recorriendo este rumbo. Y este rumbo se apoya en tres lineamientos estratégicos fundamentales: el crecimiento inclusivo, esto es el crecimiento con equidad, la apertura, la diversificación y la diferenciación de la economía uruguaya como bases de una inserción internacional imprescindible para un país físicamente pequeño pero con mucha potencial como el Uruguay, y la apuesta a la calidad, que es el otro complemento indispensable para poner en el mundo, fundamentalmente en la mejor posición posible, a un país de las características del Uruguay. Y por eso esta es nuestra lámina emblemática acerca sobre el primer punto que yo he señalado: el crecimiento con inclusión, el crecimiento con equidad. Es nuestra lámina preferida, emblemática, porque aquí nos muestra el contraste, si se puede llamar así, o el complemento, si ustedes prefieren, entre 14 años de crecimiento consecutivo y una caída muy importante de la desigualdad en el acceso a los frutos del crecimiento. Esto es pensar en el próximo más vulnerable. Estoy usando las palabras que usó el presidente de la asociación. Esto es pensar y trabajar por el prójimo más vulnerable. Y ha sido y seguirá siendo uno de los criterios fundamentales que tendrá en cuenta el gobierno en los tiempos que vendrán, en los tiempos presentes,
y por eso comienzo por recordarlo y confirmarlo. Mencioné un segundo punto especial para un país como el Uruguay. En su inserción internacional, vista desde el punto de vista económico especialmente, Uruguay ha intentado, en primer lugar, un proceso de diversificación en condiciones similares a países similares, como dice la lámina, para multiplicar opciones, multiplicar alternativas para un país con las características del nuestro. Es una manera de defenderse, es una manera de incluso buscar la obtención de los resultados más positivos que se puedan obtener. Y aquí hemos tomado la comparación entre dos países muy conocidos, el nuestro en primer lugar y Chile en segundo lugar, que suele ser un punto de referencia importante desde diferentes puntos de vista para nosotros. Y ahí se ve, como dice el título de la lámina, que la composición de las exportaciones según destino, este es el último dato comparativo que tenemos, el de 2015, muestran una diversificación bastante parecida entre los demás países. Pero hay una diferencia entre ambos procesos de diversificación, que es la que se ve aquí. El acceso de Uruguay carece enormemente de tener acceso preferencial a la mayoría de los destinos a los cuales estamos enviando nuestra producción de bienes y también nuestra producción de servicios. A la derecha aparece Chile con un 96% de las exportaciones que se realizan al amparo de algún acuerdo con preferencias arancelarias. Y luego, la lámina de Uruguay lamentablemente nos muestra que menos de la tercera parte de las exportaciones que con mucho esfuerzo el Uruguay hoy está haciendo, a veces a 140, a veces a 150 mercados del mundo, apenas tiene el amparo de algún acuerdo comercial con preferencias, concretamente el 31%. Y esto hace que nuestros competidores directos, y básicamente Australia y Nueva Zelanda, estén obteniendo acceso preferencial a nuestro principal socio comercial, que es China. Allí se presenta el caso de varios productos, concretamente de 5 productos de té. Les pido a ustedes que tengan en cuenta especialmente los casos de la carne bovina deshuesada, la soja, la leche en polvo, donde Uruguay aparece ingresando a nuestro principal socio comercial con preferencias arancelarias muy por debajo de las que ha obtenido Chile hasta ahora. O sea, en este segundo lineamiento estratégico, creo que la orientación del país es la correcta, particularmente en lo que se refiere a la diversificación y al aumento de alternativas y opciones. Pero tenemos esta dificultad, que hay que vencer con cambios en nuestra política de inserción comercial que nos permitan acceder a condiciones preferenciales como tienen nada más ni nada menos que nuestros competidores. En Uruguay, la economía toma impulso en los últimos tiempos y sobre todo a partir de junio de 2016, luego de haber comenzado este periodo de gobierno con un enlentecimiento importante de la evolución del volumen de producción. Ustedes ven en la parte izquierda de esta lámina que en los últimos trimestres, a partir de junio de 2016, Uruguay empezó lentamente al principio a retomar niveles de crecimiento que había conocido en el pasado. ¿Por
¿por qué estoy compartiendo con ustedes en este momento esta lámina? Porque una parte fundamental de la inserción internacional por la que ha venido trabajando el Uruguay es precisamente, además de la diversificación, que es lo que vimos recién, un concepto que se suele confundir pero que es profundamente distinto al anterior, que es la diferenciación en la región. En una región con problemas, en un vecindario que ha tenido y sigue teniendo dificultades macroeconómicas importantes. Sin embargo, observen lo que ocurrió entre 2011 y la actualidad. Uruguay ha crecido un 21% en ese periodo. El Brasil ha crecido apenas 2% y la Argentina 5%. Esto significa una diferencia muy importante de Uruguay respecto a sus vecinos y una manera de posicionarse no solo en el vecindario, sino también en el mundo en su conjunto, con una identidad propia que se ha venido leyendo desde el exterior en particular, diferenciando precisamente al Uruguay con respecto a los vecinos. Y esta diferenciación tiene resultados económicos importantes. Las tiene en el plano comercial, en el plano de las inversiones. En todos estos años, excepto de África, Uruguay ha venido recibiendo inversiones de todo tipo, de todas las regiones posibles, y ha aumentado notablemente precisamente el stock de capital invertido en el país como consecuencia de este proceso. Y eso es producto de la diferenciación. Como es producto de la diferenciación, la valoración que se hace acerca de la solvencia financiera que tiene el país y las calificaciones que ha merecido el país desde este punto de vista. Decíamos hace unos días que nunca en la historia del Uruguay 3 calificadoras de riesgo de importancia, de relevancia mundial, han colocado ya a Uruguay en un segundo escalón por encima del grado inversor y al mismo tiempo con perspectiva estable. Eso se logra, entre otras cosas, diferenciándose en un mundo complicado, en una región complicada y en un vecindario con muchos problemas, como decíamos antes. Y hablábamos de la apuesta a la calidad, de la apuesta a la excelencia, que es también un camino obligado para un país físicamente pequeño, pero con, decíamos antes, potencial para salir adelante. Yo simplemente les muestro la evolución que ha tenido desde 2007 el gasto de las instituciones públicas en ciencia y tecnología, que se incrementó en términos reales en un 73%, lo cual vino acompañado además por una nueva institucionalidad para el desarrollo productivo e innovador, del cual quizá luego Álvaro pueda aportar algún elemento adicional, tomando como centro, y por eso le decía a todos ustedes que no tenemos miedo de hablar del tema, el Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad, que nunca había existido en el país. Y ese Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad aparece rodeado de instituciones para el desarrollo productivo e innovador, entre las cuales destaco la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Laboratorio de Análisis Tecnológico del Uruguay, la Agencia Nacional para el Desarrollo, Uruguay 21, y también instituciones que están trabajando para mejorar la capacidad humana de los uruguayos. Por eso quiero señalar que cuando
hablamos de cultura del trabajo, nos sentimos totalmente consustanciados con ese concepto. Y sabemos que la formación de los seres humanos en esa cultura y en la responsabilidad social es absolutamente una base esencial para aspirar a seguir avanzando en el terreno del desarrollo económico y social del Uruguay. Entonces, llegados a este punto, yo quisiera poner el acento fundamental en la necesidad de trabajar hoy más que nunca para que Uruguay siga creciendo. Porque ese crecimiento que tenemos que lograr alcance un ritmo superior al que ha venido teniendo en los últimos tiempos, aun cuando la recuperación que mostrábamos recién es un hecho también tangible, es absolutamente esencial para lograr los objetivos de seguir avanzando por el camino del desarrollo y del crecimiento inclusivo que veíamos al principio. Y en la economía hay tres grandes motores de crecimiento. Economistas clásicos decían que la oferta crea su propia demanda, pero es en la demanda donde encontramos los principales factores estimulantes del crecimiento de la oferta y por lo tanto del crecimiento de la producción. Y por eso señalamos aquí a los componentes de la demanda, porque son los factores estimulantes más importantes del crecimiento de la producción. Las exportaciones, el consumo, la inversión. Y estos tres motores del crecimiento están teniendo, al menos hasta ahora y en los últimos tiempos, comportamientos bastante diferentes. Si tomamos como referencia el mes de junio de 2016, apreciamos que tanto las exportaciones como el consumo privado han jugado un papel muy importante para explicar esa recuperación de crecimiento que estamos teniendo precisamente desde junio de 2016 y que hoy queremos seguir incrementando y multiplicando. Ustedes verán que las exportaciones han jugado un papel importante, allí están los bienes y están los servicios y lo siguen representando, cosa que a veces no tenemos en cuenta. El año pasado las exportaciones de bienes del Uruguay crecieron 10% en términos reales, en términos de volumen físico. Si agregamos las de servicios, cuyas cifras no tenemos aquí para hacer una agregación correcta, les puedo asegurar que el ritmo de crecimiento fue mayor al 10%. Y les decía que lo siguen teniendo porque en el mes de enero, el mes pasado, las exportaciones de bienes del Uruguay crecieron 20% respecto a enero del año anterior. Y este es un porcentaje importante que cuando se habla y se discute de competitividad hay que tener en cuenta. Vamos a discutir todo lo que sea necesario sobre competitividad, pero sabemos que estamos en un país cuyas exportaciones respecto al mundo internacional están avanzando a ritmos muy elevados. Y luego el consumo privado, que también ha jugado un papel importantísimo en la explicación del crecimiento. Si tomamos el comercio, el trimestre que acaba de terminar el comercio del Uruguay en diciembre del año pasado es el de mejor resultado en 3 años. O sea que también el consumo interno ha jugado un papel relevante. Pero no podemos decir lo mismo de la inversión. Y eso se ve claramente en la gráfica. La
inversión que, como ustedes mismos ven en esa gráfica, había tenido alcances mucho más importantes que los actuales, aparece como motor del crecimiento relativamente deprimida en los últimos años. Y a eso lo tenemos que dedicar, a estimular la inversión pública, privada, nacional y extranjera, a generar un clima de inversiones que nos permita en el Uruguay acceder a montos más elevados desde este punto de vista, que son el camino o el factor más genuino, más profundo, más estructural del crecimiento de la producción. Todos estos factores estimulan el crecimiento, como lo estamos viendo. Pero el principal, no tengan dudas, el que condiciona a todos los demás es la evolución de la inversión. Y entonces hay que mejorar el clima de inversiones. Y aquí un nuevo contraste también, que hay que tener en cuenta para ubicarse, porque los planteos, disculpen la expresión que voy a utilizar, relativamente dramáticos acerca de la situación de estos aspectos, ignoran muchas veces realidades del país. Yo he visto discusiones sobre las variables macroeconómicas del Uruguay que ignoran olímpicamente cómo nos ven de afuera en el mundo al país y cómo el país es calificado por instituciones serias de una manera importante. Yo ahora voy a hablar del clima de inversiones en la fase final de mi exposición, pero yo quiero que ustedes sepan que según instituciones muy prestigiosas, Uruguay está ocupando el segundo lugar en clima de inversiones en América Latina detrás de Chile y muy cerca de Chile. Pero no podemos tener una discusión sobre el clima de inversiones que tenemos que mejorar sin tener en cuenta cómo está ubicado el país hoy. Y el país hoy, vuelvo a repetir, según instituciones muy prestigiosas como la Fundación Getúlio Vargas y la Universidad de Múnich de Alemania, ocupa el segundo lugar en toda la América Latina en clima de inversiones. Y lo ocupó durante muchos años, ubicándose en el primer lugar. ¿Qué es un clima de inversiones? Un conjunto de factores, entre los cuales selecciono fundamentalmente tres. Un clima de inversiones se logra progresando en la modernización y la especialización de las instituciones. Un clima de inversiones se logra imprescindiblemente con orden macroeconómico. Sin orden macroeconómico no hay clima de inversiones que progrese. Y un clima de inversiones se logra con estímulos económicos, con estímulos que ayuden a asegurar la rentabilidad de la inversión, sea privada, sea pública, sea nacional, sea del exterior. Si nosotros tenemos en cuenta el primero de estos componentes, sepamos que Uruguay ya cuenta con un sistema normativo integral para la promoción de inversiones, que es un conjunto de instituciones precisamente como la Ley de Promoción de Inversiones, de parques industriales, de aeropuertos y puertos libres, de esquemas para sectores específicos, zonas francas, participación público-privada, esquemas vinculados al comercio exterior, a los cuales hay que agregar lo que Uruguay hizo antes del periodo que estamos viviendo, porque Uruguay tiene un nuevo sistema tributario, tiene una nueva administración tributaria, tiene nuevas leyes concursales, tiene medidas de apoyo al mercado de valores, tiene establecida una muy fuerte ley de seguridad financiera, que también son instituciones fundamentales para crear un clima de inversiones
importante en el país. Y en cuanto al orden macroeconómico, nosotros estamos convencidos de que el ancla de la política económica es la herramienta fiscal. Y estamos convencidos de que es allí donde tenemos la principal vulnerabilidad, sobre la cual hay que trabajar y mucho. Venimos tratando de disminuir el resultado negativo de las cuentas públicas con lentitud. No es fácil reducir el gasto público en el Uruguay. Hay mucho gasto ya comprometido, lo que llamamos gasto endógeno, y eso hace que necesariamente la caída del déficit sea lenta. Pero esa ancla, que es nuestra principal vulnerabilidad, tiene que ser administrada, además, en consistencia con la política monetaria, con la política cambiaria, de las cuales Mario podrá hacer comentarios muy valiosos durante su intervención, y también con la política de ingresos, en su conjunto, la política de ingresos de los usuarios, precisamente tomadas en su conjunto. Y en eso estamos trabajando intensamente. Pero en la medida que hemos llegado a la convicción de mejorar precisamente el clima de inversiones, es que queremos hoy, como anunciamos el viernes pasado en el Ministerio, incrementar las medidas de estímulo a la inversión y el empleo. Y lo vamos a hacer en una medida muy sustantiva, con esos tres componentes que figuran en la lámina. Primero, estímulos que van directamente a procurar mejores condiciones para la inversión y el empleo. En segundo lugar, un apoyo especial a las micro y pequeñas empresas, mayoría aplastante de las empresas del país. Y luego, mejoras para los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esto es, hacer más fácil al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, que muchas veces, además del significado económico que tienen, se transforma en una carga adicional que dificulta precisamente ese cumplimiento que tanto necesitamos. Y estos cambios, sobre todo los cambios de estímulo a la inversión, van a ir desde transformaciones en el régimen de comisión de aplicación a la promoción de inversiones, de modo de incrementar las externalidades positivas que tienen precisamente estas inversiones, trabajando no solo con los puntos totales de la matriz de indicadores que se utilizan en la ley de inversiones para conceder exoneraciones, sino al mismo tiempo tratando de resaltar cualitativamente algunas de las necesidades que nosotros vemos en el país. Y no tenemos duda, una de ellas es el empleo. Y por eso, respecto al empleo, no solo estamos reforzando la creación de cantidad de puestos de trabajo, sino que también nos interesa fundamentalmente buscar la mejor forma de armonizar este objetivo con el de lograr también una mejor calidad del trabajo. Otras externalidades son las que refieren a la separación de indicadores que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, la producción limpia, la investigación y el desarrollo, de modo de conseguir seguir transitando por el camino de la búsqueda de la excelencia, facilitar el uso efectivo del beneficio, precisamente manejando los plazos
de vigencia de los estímulos que muchas veces se interrumpen precisamente por las dificultades de rentabilidad de algunas empresas y, como les dije antes, privilegiando la llamada inversión verde que adquiere importancia creciente en el mundo. Estamos destacando acá los vehículos eléctricos de pasajeros y sobre todo las inversiones amigables desde el punto de vista medioambiental. Estamos además incluyendo beneficios extraordinarios al régimen de COMAC que ya acabamos de comentar, incrementando en un 10% el porcentaje de exoneración que surge de la matriz de indicadores, pero además, para las inversiones realizadas entre marzo de 2018 y febrero de 2019, se computarán por el 120% esas inversiones, a los efectos de que, aplicados los porcentajes correspondientes, el resultado del estímulo sea sensiblemente mayor al que estamos proponiendo en la actualidad. Junto a esto, estamos fomentando la producción nacional de maquinaria agrícola que, por una razón difícil de entender, está en una situación que queremos modificar. La importación de maquinaria agrícola está exonerada de todo tributo a la importación, pero la importación de partes para fabricar maquinaria agrícola en el país está grabada. Y nosotros queremos superar este desequilibrio y por eso es que estamos proponiendo que también la importación de partes no competitivas con la producción nacional tengan la exoneración correspondiente que permita avanzar desde este punto de vista. Les mencioné más beneficios para nuevas inversiones de empresas de menor porte, como el beneficio adicional que se concede para micro y pequeñas empresas que hoy están 10% y queremos duplicar al 20%. Y luego beneficios automáticos que también van a aumentar, como dice la lámina, para inversiones, por un lado en bienes muebles, instalaciones y mejoras fijas, y por otro lado en construcción y ampliación, por ejemplo de hoteles, construcción o ampliación de edificios destinados a la actividad agropecuaria industrial. Estamos proponiendo una simplificación del impuesto al patrimonio, reduciendo los costos de cumplimiento de pago del impuesto al patrimonio para las empresas que incorporen factura electrónica, lo cual es una de las ayudas precisamente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, precisamente de quienes tienen que cumplir con estas obligaciones y encuentran en esos costos una dificultad adicional. He dejado para mencionar especialmente la prórroga de un régimen de estímulo a inversiones de gran dimensión que ha tenido mucho éxito en el sector inmobiliario, en el que a partir de ese régimen de especial estímulo, y lo dejo para especial precisamente mención por la relación que tiene con la ocupación, hemos recibido ya el interés de 57 proyectos por un monto de inversión, si se llevaran a cabo, de unos 1.900 millones de dólares. Esta es una cifra muy importante para el país. Y no solo con estas medidas estamos confirmando y prorrogando la vigencia de esos estímulos a inversiones de gran porte, yo diría mega inversiones de carácter inmobiliario, sino que las estamos adaptando a las condiciones de Montevideo, en particular, rebajando el monto de la inversión exigido para que el estímulo sea aplicable y al mismo tiempo disminuyendo la carga de exigencia, por ejemplo, en términos de espacios comunes de esas inversiones. Repito, 57 proyectos con una inversión proyectada de
1.900 millones de dólares. He leído precisamente en el día de hoy que hay analistas que dicen que estas medidas no van a mover la aguja de la inversión. Bueno, yo creo que esta aguja ya se está moviendo y se está moviendo en una medida importante. Les hablaba de mejoras para los contribuyentes, reduciendo costos para cancelar deudas. Por ejemplo, la carga por caer en una situación de mora será reducida, será mejorada, más canales de pago, fortalecimiento de derechos, sobre todo en lo que respecta a las relaciones de los contribuyentes con la Dirección General Impositiva. Quería poner en mi intervención el acento en esta orientación de las próximas medidas a poner en práctica desde el terreno de la política económica, porque entiendo que este es el objetivo primordial de Uruguay en los tiempos que corren. Siempre en el marco de ese rumbo estratégico con el cual comenzamos a trabajar en esta exposición. Nosotros confiamos mucho en los resultados de estas medidas, confiamos mucho en que Uruguay sepa responder, como todos esperamos, a la vigencia de esta transformación del clima de negocios al cual nos hemos referido en esta exposición. Muchísimas gracias a todos y ahora los dejo con Mario Vergara.